Hola familia, muy buenas noches. Me presento nuevamente, mi nombre es Mauricio Oviedo, hago parte del liderazgo del Ministerio Apostólico y Profético Lover Church. Para mí nuevamente, yo sé que pues casi todas las veces lo digo, lo nombro, es un completo placer y es un honor estar con ustedes compartiendo en esta noche. Vamos a dar inicio a estudiar pues lo que el Señor quiere que nosotros revisemos precisamente en esta noche, no sin antes darle pues gracias a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Unos minuticos, estamos hablando 1 o 2 minutos, mientras pues las personas empiezan a conectarse a esa transmisión y asimismo pues poder ya traer el mensaje que considero pues el Señor puso en mi corazón para transmitirles en esta noche. Entonces vamos a esperar un momentico. Y empezar pues la transmisión. Bueno, como les decía, vamos a dar inicio esta noche. Primeramente pues quiero que me acompañen ahí desde sus hogares, desde sus casas. Vamos a darle gracias a Dios por este día que pasó, por todas las bendiciones que nos pudo dar, por cada una de las cosas que el Señor en su infinita misericordia permite que pasen a nuestra vida, donde nos damos cuenta que Él no nos deja, no nos abandona, nos permite estar con Él, nos permite disfrutar de su amor, disfrutar de su entrega, disfrutar de cada una de las cosas que Él permite con muchísimo amor para con nosotros. Entonces ahí desde sus casitas los invito a que cierren sus ojitos, cada junto conmigo vamos a entregar este servicio, esta reunión, esta transmisión en las manos del Espíritu Santo. Y el Señor, Padre, yo te doy gracias, Dios, por permitirnos una vez más, Padre, estar reunidos, Señor, por permitir que tengamos estos medios de comunicación, por permitir, Padre, que las personas puedan escuchar de tu palabra mediante este medio. Señor, bendigo tu nombre, bendigo a tu Hijo, Señor, y bendigo a tu Espíritu, Señor. Te entrego a ti, Padre, esta transmisión, te entrego cada una de las palabras que voy a decir. Te entrego mi vida, Señor. Mira este vaso, Padre Celestial, úsalo de la mejor manera, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis vacías palabras, sino que sea, Señor, lo que tú en tu infinita misericordia quieres para tu pueblo, Señor. Que en esa transmisión, Padre Celestial, no solamente la hagamos un puñado acá en Colombia, Señor, sino que se vaya fuera a otras naciones, Señor. Que cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje, Padre, se transformen, Señor. No por lo que yo diga, Padre Celestial, sino por lo que tú haces, Señor. Que tú eres el único Dios que puede hacer las cosas imposibles posibles. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has escuchado. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio al estudio de la palabra, pues precisamente al mensaje que el Señor quiere traernos en esta noche. Y quiero que vayamos pues ahí rapidito, interiorizando en lo que pues vamos a trabajar en la temática de esta transmisión. Y quiero que hagamos un autoexamen primeramente, que revisemos cuáles son las cosas que nosotros hemos hecho precisamente en este tiempo de cuarentena. Vamos a revisar pues nuestras actuaciones, nuestro diario vivir a la altura de lo que nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de vivir en estos tiempos que estamos pasando. No en un tiempo de pandemia, pero sí en un tiempo de acuartelamiento. No es donde nosotros por afanes de la vida, por trabajo, por nuestros hijos, decíamos o pensábamos inconscientemente que nuestro tiempo, que era muy poco y era muy reducido para Dios, se veía disminuido por cada una de las cargas que nosotros teníamos. Y que bien ahora que ya estamos pues con algo más de tiempo, porque si bien algunos no han empezado a trabajar, los que han empezado a trabajar han tenido un horario más holgado. Podemos ver que el comercio está trabajando de cierta hora, de 10 de la mañana, si no estoy mal, hasta las 6 de la tarde, donde todos aquellos que tenían negocios independientes, sí o sí el domingo no pueden trabajar, donde aún así pues muchos de los afanes que nosotros teníamos se nos han sido quitados, no por nuestra mano, sino pues por precisamente un decreto presidencial, el cual pues lo que busca es que no nos protejamos pues de este virus que aún así pues ha tenido un poco más de fuerza y más relevancia en este momento. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo?
¿Qué pasó con esa curiosidad, con esa duda que teníamos, con esas ganas de acercarnos a Dios, con todas esas preguntas que teníamos acerca del Evangelio, con cada una de las cuestiones que nosotros preguntábamos? ¿Por qué al inicio de esta pandemia, cuando solamente en Colombia se veían 19, 20 casos, buscábamos al Señor de una manera fervorosa, buscábamos del Señor de una manera permanente, buscábamos a Dios de una manera constante? Y ahora que ya vemos pues el pico de casos, donde ya pues Colombia tiene un número elevado de miles, ¿por qué bajamos la guardia? ¿Por qué si al principio de esta pandemia las Biblias se agotaron? ¿Por qué si al principio de esta pandemia llovían los seminarios? Nosotros teníamos transmisiones donde llegamos a 6.000, 7.000 personas, y ahora mismo pues ese mismo número se ha reducido. Entonces pues yo sí le llevaba esa oración al Señor, y Él me mostraba pues que a veces pues a veces no, la mayoría de veces somos un poquito desagradecidos, y que nos pasa lo que les pasó al pueblo de Israel, que se olvidó prontamente de quién fue el que lo liberó de Egipto, que se olvidó prontamente de las señales y los prodigios que sucedieron delante de los ojos de Faraón para que permitieran la salida de su pueblo amado, camino hacia la tierra prometida. Entonces vamos a revisar primeramente buscando en este versículo bíblico. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18. Voy a leerlo en el intermedio del mensaje. Voy a utilizar dos versiones bíblicas que hace Reina Valera y PDT, Palabra de Dios para Todos. Si hay algún amigo que de pronto tenga alguna duda, en algún momento pues, al escuchar este mensaje, quiero dejar claro que, como me enseñó mi mentor, las diferentes versiones bíblicas amplían el panorama de lo que en verdad el Señor quiso plasmar en las Escrituras, y lo que el Espíritu Santo a través de estos hombres de Dios para que lo escribieran. Y muchas palabras de algunas traducciones pueden ser algo complejas para lo que nosotros podemos entender en el día de hoy, para nuestra cultura y para nuestro dialecto. Entonces por eso nosotros normalmente en nuestras transmisiones utilizamos varias versiones bíblicas. Entonces, como les decía, vamos a revisar Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18 en Reina Valera 1960. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Reina Valera. Vamos a leerlo ahora en PDT. Nos dice: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo de Dios. Amén, mis queridos hermanos, amigos, iglesia, personas a los cuales por la infinita gracia del Señor podemos llegar con este mensaje. Podemos ver algo muy claro, lo que para Reina Valera en el versículo 19 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vuelvo y le digo lo mismo: ¿en qué estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos revisando o estamos haciendo un cambio de lo que nosotros podemos ver? Porque acá en el versículo 15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Estamos ejercitando el ejercicio, valga la redundancia, de la sabiduría. Estamos mejorando, estamos creciendo espiritualmente, así como hagamos, o simplemente tuvimos un periodo más de vacaciones. Un periodo de vacaciones que ha sido extenso, porque ya va pues para 90 días, si no estoy mal. Hemos tenido esta oportunidad para entrar en comunión con el Señor, para entrar en tiempo de oración, para ayunar, para vigilar. Y aún así, para los amigos que me están escuchando, que de pronto no se familiarizan con el ejercicio del ayuno y la vigilia, sin ser y rayar en lo que pueda considerarse como religioso, este tiempo nos ha servido al menos para buscar en oración. Este tiempo al menos nos ha servido para revisar en algo la Biblia. Este tiempo nos ha servido para ahondar, así sea por
por estos medios, por redes sociales, por videos, por podcasts, por películas que en algún momento ya fueron filmadas para conocer de la vida de Jesús, para conocer de su vida, de su historia, de su ministerio. Hemos aprovechado para empezar a cumplir, para entender cada una de esas cosas, que cuando nos hablan de un Dios que para muchos puede ser indiferente, porque lo hemos encerrado en una categoría de una cápsula religiosa, que ese Dios solamente es para unos, que solamente es para los justos, que solamente son sublimes, que ya rayan entre ser arcángeles, y lo pinta muy lejos y muy desdibujado de lo que en verdad Dios es para nosotros, que Él quiere revelársenos a nosotros y en nuestra vida como Padre. Hemos aprovechado para buscar de Él, hemos aprovechado para entender cada una de las cuestiones que anteriormente ya les he nombrado, o por lo contrario, pues las redes sociales nos han consumido, los videos destructivos nos han consumido, o no, o pues ya volvimos atrás. El fuego de 1 o 2 semanas se apagó, el fuego del primer mes se apagó, el fuego donde nosotros estábamos revisando, donde muchos pensaron pues que el mundo ya se iba a acabar, y no con esto, como yo les estoy diciendo, ni estoy poniendo en tela de juicio ninguna de las escrituras o de las profecías. Pero ¿qué pasó con esas personas que acabaron literalmente las librerías, que abarrotaron y buscaron rápidamente una Biblia? Que así como se acabó el papel higiénico, pues también sacaron las Biblias en las librerías. ¿Qué pasó con esas personas? Estamos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y para lo que Reina Valera son días malos, para PDT dice porque estamos en una época llena de maldad. Y estamos en una época llena de maldad, donde vemos como muchas leyes injustas se están aprobando, donde vemos como muchas de las cuestiones que antes nosotros llamábamos malos y no estamos absolutamente a nadie, vemos que están levantando negativamente, donde vemos que al pueblo de Dios nos están atacando, donde hemos visto en países que primeramente se abren los bares, se están abriendo las discotecas, se están abriendo los gimnasios, se están abriendo las clínicas abortivas, pero aún así nosotros no podemos reunirnos porque somos y representamos un riesgo alto de contagio. Y si abrimos nosotros, hablándolo en iglesias, vamos a causar un mal y una propagación innecesaria de la pandemia. Donde si nos dicen que vamos a abrir, entonces vamos a abrir, pero sin los adultos mayores y sin los niños. Entonces, ¿dónde queda ese Dios que liberta cautivos? ¿Dónde queda ese Dios que sana enfermos? Y esos son los tiempos malos. Y somos insensatos. Verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora lo otro, ¿estamos de verdad realizando la voluntad de Dios? ¿Estamos rendidos a sus pies buscándolo? ¿Mirando qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Porque yo soy un convencido, el Señor no nos trajo para destrucción, el Señor nos trajo para que seamos luz, el Señor nos trajo para que seamos bendecidos. Pero esa bendición viene muy amarrada a nuestra obediencia y muy amarrada a su búsqueda. Cuando entendemos quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra en nuestra vida y cómo permite, cómo nos enseña, cómo nos ilumina, cómo nos guía, cómo nos hace pasar por ese desierto, donde no estoy prometiendo de que no tengamos ninguna aflicción, pero sí estoy diciendo que vamos a tener la serenidad de saber quién es el que nos está acompañando y de salir siempre victoriosos. Pero ¿estamos aprovechando ese tiempo o definitivamente desaprovechamos? Tuvimos la oportunidad histórica, creería yo, pues, hablando una oportunidad histórica. Muchos de las personas con las que yo pude tratar, unos se han acercado a Dios, otros descubrieron nuevos talentos. Chévere, nacieron empresas, nacieron nuevos proyectos, algunas personas escribieron libros, y no con eso estoy criticando con aquel que pues no tiene que escribir un libro, porque no todos necesariamente somos o estamos preparados pues para emprender ciertos proyectos. Pero yo digo algo básico y elemental que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, es el poder acercarnos a Dios, es el poder declarar una oración, es el poder acercarnos, es el poder crear esa disciplina, es el poder que tanto nos hablan. Cuando escuchamos en cada una de las denominaciones religiosas nos hablan de eso, la Trinidad y su perfecta comunión.
y cómo el sacrificio de Jesús en el Calvario permitió y añadió nuevamente y permítame volver a repetir, permitió que nosotros pudiéramos acceder nuevamente al trono de la gracia delante de Dios. Y lo estamos desaprovechando. En los tiempos donde muchos dicen hambre, el Señor dice no, hay prosperidad. Donde muchos dicen falta de empleo, el Señor dice no, sírvanme a mí. Donde las personas nos están diciendo que van a haber carencias de muchas cosas, el Señor nos está prometiendo victorias. Donde muchos ven iglesias quebradas, el Señor está viendo un avivamiento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si estamos aprovechando bien el tiempo porque son los días malos. Ahora nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Obviamente, cuando leemos este libro, estamos hablando de la borrachera y no de juzgar con todo aquel que pueda ejercer el mal uso del trago o de las bebidas psicoactivas. Pero también más adelante yo puedo entender que cuando nosotros debemos emborracharnos es hacer algo que no le gusta al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor? Aún así ya conociéndolo, aún así ya entendiendo de su palabra, aún así ya pudiendo haber experimentado en nuestros cuartos, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, cuando el Señor metió esa mano para que nosotros tuviéramos un milagro, cuando el Señor metió su mano, cuando más el Señor metió su mano cuando nadie llevaba un peso por nosotros y Él aún así Él creyó. Porque volvemos y lo repetimos, de lo vil y menospreciado del mundo tomó el Señor para avergonzar a los sabios. Y hoy el que les habla es alguien que estuvo en lo vil y menospreciado del mundo. Y todo sea para la gloria y para la honra de Él. Y Él es el único que merece todos los atributos y toda la honra sea para Él hoy, mañana y siempre. Pero como le digo, no embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hemos buscado al Señor. De verdad, de corazón, ese Espíritu Santo que nos pintan en muchísimas denominaciones, el cual entendemos es una paloma, es una fuerza activa. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su obra? ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué existe o no existe? O simplemente nosotros lo vemos como nuestro diario vivir, que decimos no, y ojalá y Dios se cumpla. Y tenemos a Diosito pues por allá lejos, Diosito que ojalá no, pues si Dios quiere. Yo no, mira que Dios quiere muchas cosas, pero como le digo, estamos siendo entendidos para saber cuál es su voluntad. Trabajando en eso, estamos entrando en la intimidad, buscando ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 5, versos 15 al 18, o simplemente nos estamos emborrachando. Y no lo estoy hablando literalmente, nos estamos emborrachando de maldad, estamos, permítame la palabra y discúlpeme, prostituyendo nuestros ojos con cada una de las cosas que vemos. Tan fácil que está al alcance la pornografía, tan fácil que está al alcance las cosas negativas. En algún momento yo le compartía a los muchachos que por misericordia tengo la oportunidad de transmitir y compartir con ellos, les decía eso. La música en eso ya uno no necesita emborracharse para hacer el mal. Ya simplemente con escuchar este tipo y esta letra de las canciones nuevas, pues nos estamos dando cuenta de lo negativo y lo perjudicial. Decía, verso 16 en PDT, porque estamos en una época llena de maldad. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y como les decía, la importancia de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Mauro, ¿cómo hacemos para conocerlo? Entonces vamos a revisar 3 cositas rápido para seguir pues con el resto del mensaje. Digo, es tan sencillo y a la vez tan complicado. Entonces se van a decir, no, pues esto es un poquito alto, más bien un poquito pequeño, gordo, más bien flaco, no. O sea, no es tan complicado. No es ir a vender tornillos para la NASA. Es algo que está al alcance de nosotros porque pues, el Señor en su infinito conocimiento sabe lo que nosotros tenemos y sabe lo que nosotros somos y sabe lo que nosotros pensamos y sabe hasta dónde nosotros podemos tener un alcance de entendimiento.
Entonces muchas veces pensamos que necesitamos tener una sabiduría sobrenatural, que tenemos que tener un entendimiento sobrehumano, que tenemos que tener cualquier cantidad de estudios donde a la verdad el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos y creemos. Entonces primero, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Primero, pedirlo. Desde ahí cuando nosotros escuchamos esa frase, el que no llora no mama. Obviamente con el debido respeto y la debida reverencia y la debida, guardando las debidas distancias. Pedirlo. Lucas capítulo 11, verso 13. Palabra de Dios para todos. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles... Esta la hemos escuchado muy seguido, es completamente seguro. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Pues si ustedes, aun siendo malos, hablando de nosotros, saben darles cosas buenas a sus hijos, pues porque nosotros en lo general entendemos que pues para nuestros hijos siempre procuramos el bien y siempre procuramos pues entregarle las mejores cosas, sea material, sean afectos, son nuestros consentidos, son nuestros mimados, y por ende hasta en la naturaleza pues nosotros revisamos cómo los animales en procura del bienestar de sus crías siempre revisan darles cosas buenas a sus hijos, en alimentarlos, en estar pendientes. Bueno, habrán excepciones, ¿no? Que no vamos a hablar de eso en esta noche. Imaginen cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial. Por eso les decía, Dios se revela a nosotros como Padre. Si bien entendemos que Él es un Rey poderoso, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es el principio y fin, que es el Rey del universo, Dios grande, fuerte, celoso, póngale los adjetivos que ustedes en este momento quieran. Quiero decirles que el Señor a sí mismo se revela en las Escrituras como nuestro Padre. Entonces, si bien muchas veces lo tenemos allá como alguien vengativo, como alguien amargado, o como en algún momento pude escuchar, ahí no, es un viejito allá de barba larga, que lo único que está pensando es en cómo lastimarnos o en cómo hacernos algún daño. No, quiero decirles que no. Él a sí mismo a nosotros se nos revela como Padre. Él nos cuida como sus hijos, como su tesoro más preciado. Pero digo, a los que somos papás o a las que son mamás, imagínense al Señor cuidándonos de la misma manera como nosotros hacemos con nuestros niños pequeños y con nuestros niños, con nuestros hijos. De esa misma manera. Cuánto más dispuesto estará el Padre, dispuesto su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos entrar en comunión con el Espíritu Santo? Primero pedirlo, de algo básico, porque Él no va a morar en algún sitio que no quiera ser habitado. Esa es como la ley. Nosotros revisamos y la Escritura nos enseña eso. En el ambiente espiritual no hay cuartos vacíos ni hay cuartos llenos. O están llenos de Dios, o están llenos del... Me voy a volver religioso, están llenos del diablo. Están llenos de cosas malas, o están llenas de cosas buenas, o están llenos de cosas malas, pero en ningún momento está vacío. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Pues acondicionando ese cuarto, pedirlo. ¿Cómo lo pedimos? Pues en oración, que es esto, cristianismo número 1. Entonces ese es un buen concepto. Pedimos solamente por pedirlo. Tenemos el primero. Segundo, tener una actitud que provoque que Él venga a nosotros. Pues porque obviamente lo vamos a pedir, pero si nuestras actitudes no concuerdan con lo que el Señor quiere. Entonces pasa muchas veces y hagámoslo así, un símil con las visitas. Quiero que un amigo, quiero que mi hermana venga a visitarme, pero yo como provoco pues que esa visita se gestione. O sea, al menos tengo que hacer un asado, al menos tengo que inventarme una reunión, al menos tiene que ser un cumpleaños. Tengo que provocar ese escenario pues para que provoquemos esa visitación. Entonces debemos tener una actitud para que Él venga a nosotros. Revisemos Hechos capítulo 1, verso del 13 al 14. En Reina Valera 1960 dice: Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero resaltar acá el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. O sea, estábamos juntos, estaban orando. Obviamente a esto le precede una directriz del Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, donde tenían que esperar al Consolador. Y bueno, es una historia que
que ya ustedes deben conocer. Dice, espere que venga el Consolador, ese Espíritu que va a enviar mi Padre. Bueno, pero pues esto no se quedaron cada uno en su casa y no se fueron. Pedro no siguió pescando, el recaudador de impuestos no siguió pues recaudando impuestos, no. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ya tenían la promesa y ya el mismo Señor Jesucristo les había dicho que iban a recibir poder pues cuando tuvieran al Espíritu Santo. Ya les decía, les conviene que yo me vaya porque vamos a recibir al Espíritu del Señor. Y la Biblia a mí me podría haber relatado, no, y Pedro se fue a pescar a esperar a que llegara el Espíritu Santo. Y los otros discípulos y la madre de Jesús se fueron y se dedicaron a hacer otras cosas mientras pues llegaba el Espíritu Santo, pero no. Acá me dice, estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esa es la segunda invitación. Así como tenemos que pedirlo, tenemos que perseverar en oración y ruego. Acá dicen unánimes, ojalá nos podamos juntar, ojalá podamos juntarnos con personas llenas del Espíritu o con personas que anhelen conocer al Espíritu. Muchas veces este poder del acuerdo acá me está demostrando que fue lo que facilitó también que este escenario se prestara, que fue lo que pasó en el capítulo 2 más adelante. Capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo. Entonces Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte, que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Vemos esto mismo. Estaban reunidos. El mismo sitio donde estaban reunidos en este capítulo 1 es el mismo sitio donde están reuniendo en el capítulo 2. Como esto lo dice, vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y colocaron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces, como les decía, primero vamos a pedirlo. Segundo, perseverar unánimes en oración y ruego. Y cuando estamos generando esos espacios, y cuando estamos generando esa comunión, y cuando estamos en búsqueda de la palabra, y cuando estamos de verdad con ese anhelo grande de conocerlo, con ese anhelo de entender de verdad qué es lo que nos predican a nosotros, de vivirlo, de no solamente ser espectadores, en ese mismo momento se va a producir la visitación y en ese mismo momento vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Dice. También tenemos que tenemos que entender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchas veces decimos, no, sí, pues para que yo lo busco. Yo no, pues total, yo me miro una predica, el enlace y nada, pues ahí me lo tienen desmenuzadito. No, pues hay estos espacios que nos sirven pues para compartir, para entender y para estudiar algo más de la palabra. Yo no, pero mi invitación es eso, no seamos espectadores. Vivamos el partido, no nos sentemos a ver un partido de fútbol. Vamos a jugar a la cancha, vamos a meternos en la cancha. Y yo le digo acá, de verdad, con la mano en el corazón, esta cancha es para todos. Acá no hay acepción de personas. Lo único que, como les digo, el Señor lo único que busca son corazones dispuestos. Es lo único que Él necesita, no necesita oradores, no necesita gente perfecta, no necesita querubines, no necesita a aquellos que ya se creen que son perfectos, porque es precisamente lo que pasó con Jesús en los tiempos de los fariseos. Jesús se cansó de meterse con ellos, Jesús se cansó de desacreditarlos delante de todos. Y aún así, pues ellos no aprendieron y fueron más bien orgullosos. Ahora yo les invito, no seamos orgullosos. ¿Qué puede pasar si nos acercamos a buscar a Dios? Que tengamos paz, que cambiemos nuestras vidas. Eso es lo peor que puede pasar, nada malo más. O sea, muchos nos nombran, no, son hipócritas y el hermano malo y discúlpeme la expresión. Yo no, venga, pero es alguien que está en construcción. Sí, todos tenemos cosas por arreglar. Pero tal vez si ustedes me conocieran a mí un poquito más cercano, se iban a estrellar y iban a saber que soy una persona en construcción también. Pero aún así, pues, como le digo, esa persona que está en construcción, el Señor en su infinita misericordia permite que pueda transmitir esta noche, compartir con ustedes. La persona que está en construcción tiene el mismo alcance que ustedes tienen a una Biblia, a buscar y escudriñar la palabra. Tiene el mismo alcance a lo que le decía, a ver videos. Y lo único que estamos buscando, ¿verdad?, con esto es que nosotros tengamos una mejora continua, que estemos creciendo constantemente, que este tiempo de pandemia
o no este tiempo de pandemia, sino hemos tenido algo más de tiempo, porque pues digo yo, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, Dios así lo ha dispuesto, eh, pues cambiemos y busquemos de verdad a Dios, aprovechemos este tiempo. Entonces tenemos que entender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, capacita. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Acá el Señor nos está diciendo, vamos a tener poder. Ahora ustedes dirán, no, pues qué chévere, vamos a tener poder. No, pues vea, le estoy diciendo y le estoy mostrando. Y serán mis testigos. O sea, daremos testimonio de lo que fue Jesucristo, daremos testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas. Ese plan de salvación tan hermoso que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ese plan de redención que tiene en nuestras vidas. Ese querer cambiar nuestras vidas, ese querer cambiar nuestro lamento en baile. Eso es lo que vamos a ver, vamos a ser testigos de cada una de esas cosas. Entonces nos capacita, vamos a recibir poder, vamos a tener revelación, vamos a poder escudriñar más las escrituras, digo, milagros. Yo estoy hablando y yo estoy predicando un Dios que hace milagros. Estoy predicando un Dios que resucitó muertos. Me dice usted, Mauro, pero ahorita ¿por qué no resucitan muertos? No, pues yo me atrevo a decir falta de fe. Que si a mí la escritura me revela que mi Dios levanta muertos, es porque así lo es. Que mi Dios sana enfermedades, que mi Jesús sanó leprosos. Me demuestra que sí, y que ese poder, y yo quiero conocer y entender de ese poder, viéndolo desde un punto de vista adecuado, ¿no? No sin irme al extremo de pretender querer algo que no me compete. Porque también bien entendemos que no hay poder más grande que el poder del cambio, de que una persona vuelva a nacer de nuevo. Digo, ¿qué más milagros? Los milagros pasan. El pueblo de Israel se cansó de ver milagros, se cansó de ver maná caer del cielo, se cansó de ver codornices, se cansó de ver cómo el agua brotaba de la tierra, salía de las piedras. ¿Y de qué sirvió? ¿Cambió la gente? No. Más bien eran revolucionarios, eran peleones, y pobrecito el Moisés lo tenían bien ataviado. Entonces no necesariamente la demostración de milagros o como acá lo vemos como poder es muchas veces lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces recibimos un milagro y nos vamos? Un milagro económico. Señor, por favor, regáleme un negocio. No, el Señor me regala un negocio, ¿no? Y después no volví al culto porque ahora, ¿cómo hago? Señor, regáleme un esposo. Me conseguí mi esposo, entonces mi esposo ahora no me dijera al culto porque pues ¿por qué no? Porque ese domingo había partido. ¿Y yo cómo le voy a quedar mal a mi esposo? Señor, regáleme un hijo. Ahora tengo mi hijo, pero por ahí mi chinito. No le gusta estarse 2 horas en un culto. Y vimos un milagro, y vimos la mano de Dios. ¿Y de qué sirvió? ¿Qué cambió? No, pues nos vamos a quedar con ese milagro. Pero como les digo, nos capacita para que seamos testigos de lo que el Señor va a hacer en Jerusalén, su casa, en Judea, el sitio lejano más cercano que estaba pues geográficamente hablándolo, y en Samaria, que lo que pues vamos, como les decía, vamos de adentro hacia afuera, mi casa, mi entorno subsiguiente más cercano, el siguiente y el resto del mundo, para que nosotros podamos dar testimonio de Jesús en cada uno de nuestros círculos, en cada uno de nuestro entorno del diario vivir. Segundo, ¿para qué más sirve el Espíritu Santo? Ilumina. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Vuelvo y le digo, quiere tener el éxito, quiere saber cuál es la clave para que nosotros tengamos éxito y podamos salir de esta pandemia victoriosos. No como muchos lo dicen, que con negocios quebrados, no como muchos lo dicen, que debiendo arriendos, no como muchos lo están hablando con estadística en mano, donde el repunte del desempleo va a ser supremamente alto. Busquemos al Espíritu Santo porque lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Si nosotros sabemos los secretos más profundos de Dios, vamos a saber lo que vimos en el primer texto, saber cuál es su voluntad y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, para que seamos entendidos en este tiempo, para que podamos entender qué es lo que debemos hacer en cada momento, para que podamos ser ese José en nuestras casas, que lo quiero transmitir así. José
o Dios a través de José no permitió que Egipto pereciera bajo los años de hambruna y los años de sequía. Ahora mismo llevémoslo acá, mujer, hombre, niño, cualquiera de las personas que en ese momento esté escuchando el mensaje. ¿Por qué no somos ese José? ¿Por qué no somos esos intérpretes, esos entendidos en los tiempos de Dios? Y no porque seamos nosotros, sino porque tenemos al Espíritu Santo. Que 1 Corintios 2:10 nos dice, porque el Espíritu lo sabe todo. Y Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu. O sea, queremos salir adelante de ese tiempo, le presento al Espíritu Santo. Queremos entender cada una de las cuestiones que debemos hacer en este momento. Ahí está el Señor. Tercero, nos enseña. Juan, capítulo 14, verso 26. Pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, hablando Jesús, les enseñará y recordará todo lo que les dijo. Les enseña. Entonces, acá vemos pues precisamente qué es lo que nos está pasando. Él es consejero, es la promesa del Espíritu Santo, el que nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que el Señor nos está diciendo. Cada una de las cuestiones, cada una de las promesas que nosotros vemos en la Escritura. El Espíritu Santo nos lo va a recordar, pues obviamente siempre y cuando lo leamos. Él va a dar testimonio del mismo Jesucristo. Él nos va a dar a conocer cada uno de los secretos del Padre. Y entonces, tenemos otro aparte más, pues para que entendamos qué es lo que nosotros queremos hacer y veamos la importancia grande que tiene el Espíritu Santo con nosotros. Seguimos. Espérame acá. Ya entendiendo la suma importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos dejarlo de lado. Es mi consigna y es la premisa y es lo que creo pues el Señor ha querido que transmitamos esta noche. Que Él no pueda estar de lado, que entendamos su importancia, que veamos con veracidad, que vivamos este evangelio, que no nos lo cuenten, que lo podamos experimentar y lo podemos transmitir. Él nos da testimonio de Jesucristo y nos recuerda sus enseñanzas, lo valioso, que nosotros entendamos quién fue Jesucristo y vuelvo y lo repito, y la importancia de su sacrificio en nuestras vidas. Eso quiere decir. Y acá volvemos al primer versículo con el que estamos trabajando en esta noche. Entonces, quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 5, verso 16. Él la tomó en PET y nos dice qué es lo que vamos a desarrollar en el siguiente paso de la temática. Eso quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Y eso nos hace recordar la siguiente lectura, que yo sé que la conocemos, si no la conocimos la vimos en una película, si no la coloreamos en escuela dominical, si no la aprendimos en catequesis o en algún momento tuvimos la oportunidad de verlo. Pero vamos a revisarlo con una lupita, vamos a revisarlo desde un punto de vista más acertado, desde un punto de vista más cercano y escudriñando. Y pues así como el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras y nos dice, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, palabra de Dios para todos nos dice, la historia del buen samaritano. Voy a leer y vamos a leer pues algunos apartes, que tomé acá unos apuntes para desarrollar esta temática. Dice, entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, eso no pasa, solamente pasa en la Biblia, no pasa en la vida real, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio el hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí, llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él.
Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuídalo, y si se necesita más te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a revisar acá próximamente. Verso 25. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Lo que estábamos hablando. Los fariseos, los escribas, se jactaban y siempre tenían un afán innecesario en hacer quedar mal a Jesús. Siempre querían confrontarlo, siempre querían, como decimos nosotros vulgarmente, buscarle la caída. Y le preguntó: maestro, donde ni siquiera pues, lo consideraba como un maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Entonces les pregunto yo a ustedes: ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Qué entendemos nosotros para poder alcanzar esa vida eterna? ¿Tenemos asegurada esa salvación? ¿Conocemos los puntos que nos permiten decir que somos salvos? ¿Estamos acatando y estamos siendo obedientes a cada una de las directrices que están escritas en esta ley? Acá está hablando de la ley del Antiguo Testamento, de lo que fue escrito por los profetas y por Moisés en específico. Ahora nosotros estamos en el periodo de la gracia, conocemos por qué somos salvos, conocemos qué tenemos que hacer para ser salvos, o estamos completamente inmersos y perdidos, o no hemos aprovechado el tiempo de cuarentena para entender el por qué nos decimos llamar cristianos, el por qué aceptamos y valoramos y atesoramos a nuestro Dios, a Yahvé, a Jehová, al Dios. En fin, es el mismo Dios. Yo creería que pues para cada una de las personas que estamos escuchando este mensaje, y Jesús es el mismo Jesús. Entonces, entendemos, dice acá, ¿qué está escrito en la ley? Entendemos nosotros qué está escrito. Y la otra pregunta que viene: ¿y cómo lo entiendes? ¿Y qué entendemos nosotros de la ley? ¿O de la Biblia? ¿O tenemos la Biblia simplemente para lanzar juicios de valor hacia otras personas? ¿O la entendemos como un número de costumbres, una serie de dogmas, una serie cultural que está escrito en un libro que lo único que nos permite es juzgar a las demás personas, en no entenderlas, en no ejercitar ese valor? ¿Somos cristianos o más bien somos religiosos, o volvemos a rayar en lo mismo, o somos fariseos, que lo único que aprovechamos es escudarnos detrás de la escritura y utilizarla no como una espada en defensa, y lo que la palabra nos dice, que el evangelio es la espada, o la convertimos simplemente en un cuchillo que nos sirve pues para atacar a nuestro prójimo, a nuestro semejante? Sabemos que está escrito, y lo más berraco es y cómo lo entendemos. Tenemos la revelación. Cuando Él les estuvo hablando el Espíritu Santo, Él es el que revela. Él inspiró a los hombres de Dios a que escribieran la Biblia. Ahora, ¿cuánto más necesitamos de ese Espíritu para que nos revele las Escrituras? ¿Y cómo la entendemos? ¿La Escritura es eso? Para juzgar a mi hermano, para juzgar a mi semejante, para juzgar a mi compañero, para juzgar a mi jefe en el trabajo, para juzgar a mis hermanos de sangre, para juzgar a mi familia inmediata, para darle duro a mi papá porque tal vez pues, no conoce, o es nulo, o muchas veces se cierra a escuchar lo que nosotros en algún momento tenemos que decirlo, pero también nosotros nos revisamos y no lo enseñamos de la mejor manera. O sea, ¿cómo lo entendemos? Él contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es la primera premisa que nosotros tenemos que hacer. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo está escrito: y ama al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el fundamento. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Biblia? Eso. Tenemos que querer a nuestro Dios. Amarlo no por lo que nos da, sino amarlo por lo que es, porque de por sí pues ya nos dio todo. En algún momento tuve la oportunidad de hacer un ejercicio y lo llevaba a un escenario numérico donde mirábamos ¿cuántas horas nos regala Dios en una semana? Son 24 horas por 7 días. Y esas 24 horas, ¿cuántas le dedicamos a Él? O sea, ¿cuánto le dedicamos en oración? ¿Cuánto le dedicamos en búsqueda? ¿Cuánto tiempo le dedicamos pues, a restablecer esa relación padre-hijo que podemos tener con Él?
Y yo decía, bueno, el más religioso tendrá que 4 o 5 horas a la semana. Lo normal, ¿no? Pues las horas de ir al culto, porque pues en nuestra congregación hablando lo teníamos 2 horas un miércoles y tendríamos 4 horas un domingo, 6 horas. Y aún así es insuficiente. O sea, en realidad podemos decir que nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. O sea, yo digo por mí, yo creo que estoy todavía algo lejos de eso. Pero como les digo, estoy en construcción. Y los invito a todos y cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla, que empecemos a construir, que empecemos a trabajar sobre eso, que empecemos a cimentar, que empecemos a revisar qué es lo que podemos hacer y qué podemos mejorar. Que como les digo, las bendiciones están cerca. Jamás voy a predicar de un Dios que no dé bendiciones, pero jamás voy a dejar de predicar de un Dios que no llama a la obediencia. De un Dios que busque que nosotros siempre hagamos su voluntad, que tengamos que su voluntad es buena y perfecta. 9 minutos. Bueno, entonces es lo que nosotros tenemos que revisar. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces, ¿quién es nuestro semejante? Entonces, ¿solamente ayudo al compañero de la iglesia? ¿O solamente le hablo al inconverso que tengo posibilidad de convencer? ¿O yo soy perteneciente a un club de discriminadores detrás de la Biblia, detrás de la palabra? ¿Quién es nuestro semejante? ¿Lo estamos amando, lo estamos valorando, lo estamos respetando? ¿Estamos reflejando a Cristo a través de nuestra actuación, a través de nuestras palabras? Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, acá les invito, vea, todos tenemos cosas que mejorar. No seamos como este fariseo. O sea, quería quedar bien delante del Señor simplemente porque era fariseo. Ahora lo pongo en contexto. El fariseo se creía lo último, se creía lo más sano, sublime y perfecto simplemente porque venía del linaje de Abraham. Y vaya, pues qué chévere ser del linaje de Abraham. Pero solamente pues por tener ese linaje, entonces la manera de vivir de ellos era correcta, porque pues ellos no hacían pecados y solamente se juntaban entre ellos y era un club de arcángeles de la época. Que mientras Jesús se sentaba con publicanos, se sentaba con prostitutas, se sentaba con gentiles, se sentaban con lo mínimo menospreciado de la sociedad judía, hablándolo en ese momento, pues estos señores solamente se juntaban entre ellos. Entonces parecía que escupieran agua bendita. Entonces, porque él quería demostrar que cómo era la manera. ¿Y cuánto más nosotros demostramos esto? Iglesia, hermanos, amigos, nosotros no somos perfectos. Y la iglesia es un hospital de enfermos espirituales. Y nosotros tenemos que llegar allá. Por eso digo, el Overture está abierto. De par en par, mis pastores, cada una de las personas que pertenecemos a este ministerio. Estamos acá con los brazos abiertos, dispuestos a recibirlo. No porque nosotros lo recibamos, sino porque vamos a ser los instrumentos de Dios para empezar a trabajar en esa reestructuración y en esa reconstrucción que es imperiosa en estos tiempos malos. Que donde la gente dice hogares destruidos, no, el Señor dice yo lo quiero rescatar. Entonces el Overture es en mi casa. ¿Y quién es mi semejante? Entonces quiero leer para ellos qué era lo que pensaba un fariseo en ese momento. Los fariseos decían que el prójimo era alguien justo, o sea, solo ellos, y los publicanos, prostitutas, samarios, gentiles debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. Los fariseos habían justificado el odio hacia las demás personas, haciéndolo ver con tal hostilidad, que con tal hostilidad estaban agradando a Dios. Entonces esta gente creía que por menospreciar a los samarios, que por menospreciar a los gentiles, estaban estaban agradando a Dios. Digo, nada tiene que ver con nuestra época, donde si somos cristianos de una denominación en específico, entonces nosotros sí somos los buenos y los otros somos los malos. Lo único que hacemos es levantar juicio de valor. Oye, bien, claro, sí, hay una doctrina, hay cosas de verdad que no son negociables, hay cosas que están en la Biblia, hay cosas que de verdad pues muchos líderes están cumpliendo o lo están haciendo de una manera deshonesta. Puedo decirlo acá al aire, hay muchos pastores que trabajan por hacer dinero, pero como les digo, no todos son iguales, no podemos generalizar. No todas las denominaciones no son nuestros enemigos. Entonces, porque yo soy Overture, entonces no me puedo hablar con otra congregación. Obviamente, desde el respeto y sabiendo, teniendo muy claro pues de dónde viene mi autoridad, a qué concilio pertenezco. Siempre con la base de la sujeción.
Pero eso era lo que creían ellos, que era un semejante. Jesús le respondió a un hombre. Entonces vamos a leer la parábola. De Jericó, unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Y cuando vio al hombre, siguió por otro lado. Entonces, lo mismo estamos acá. El sacerdote era en su momento el que hablaba con Dios o se relacionaba con él a favor de otras personas o de sí mismo. Los sacerdotes presentaban sacrificios por el pueblo, enseñaban la ley y entraban a los lugares más sagrados y se encontraban con Dios. Entonces, cuando estamos hablando acá, entonces el mismo sacerdote estaba tan ocupado amando a Dios que no pudo pues servirle a esta persona que maltrataron y golpearon en el camino. Entonces estamos hablando para nosotros. Entonces los que predicamos la palabra, sí, predicamos. ¿Y qué? ¿Cumplimos? ¿Aprendemos? ¿O somos unos fariseos más? ¿O somos como este sacerdote? Que en definitiva estaba tan ocupado amando a Dios que no pudo ayudar a su compañero. Pues a su compañero no, a este hombre que lo necesitaba. Y en ese tiempo de pandemia, ¿cuántos hemos ayudado? ¿Hemos aprovechado bien el tiempo? Lo que hemos podido ayudar los hemos ayudado. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, de mercado, de muchas cosas. Muchas veces una llamada, un mensaje, el ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Estamos bien? ¿Qué necesita? Vamos a orar. ¿Lo hemos hecho? Hemos buscado la revelación del Señor para saber a quién podemos ayudar, porque vea, le aseguro, eso es la ley de sembrar y recoger, y eso no se niega en ningún momento. Eso es lo que usted siembra, usted va a recoger. Y más nos demoramos nosotros en hacerles bien a los demás, que ese mismo bien en retribuírselo en nuestras vidas. Capítulo 30, verso 32. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. ¿Quién era el levita? Ayudaban al sacerdote con las labores del pueblo, con las labores del templo, qué pena. O sea, es lo que conocemos nosotros como líderes. Entonces lo mismo, este levita también estaba tan ocupado amando a Dios, tan ocupado en servir, que se le olvidó en ayudar a su semejante, en ayudar a su hermano. Y esta es la parte más, digo yo, la parte más chévere y la más bonita del mensaje. Pero el samaritano, cuando vemos que en el samaritano es una persona que originalmente vivía en Samaria, después significó, bueno, lo voy a resumir así. Los samarios o los samaritanos eran odiados por el pueblo judío. Entonces eran considerados sus enemigos, como los gentiles, como las prostitutas y como los publicanos. Se veían de una manera. Y cuanto más nosotros juzgamos a esa persona que decimos, no, pues no es cristiana, no se congrega, no hace absolutamente nada. Pero muchas veces esas personas que no conocen el Dios que nosotros conocemos, pueden y revelan de verdad lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y muestran lo que de verdad es el Señor de la Biblia. Y vamos a ver qué fue lo que Él hizo. Y al verlo se compadeció, o sea, tuvo compasión. Derramó aceite en vino en las heridas y las vendó. El aceite, que en su momento era medicinal, si vamos a un contexto histórico, valía un dinero interesante, porque no era cualquier aceite que nosotros podemos conseguir comercialmente. Era un aceite pues para limpiar precisamente las heridas, que era la medicina de la época. Y vino en las heridas, el vino también era costoso, o sea, gastó platica y lo vendó. Y las vendas también valían platica. Luego lo montó en su animal, se tomó la molestia montarlo en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada. Y no solamente tuvo compasión de él, gastó aceite, gastó vino, gastó vendas, lo montó en su animal de carga, sino que no simplemente con eso, lo cuidó, él mismo lo cuidó. Este samaritano, que era lo vil y menospreciado de la ciudad, en su momento, en su contexto histórico, fue el que se desarrolló como mejor lo pueden haber hecho, pasando por encima del sacerdote y del levita. Después de cuidarlo, dice verso 35, al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata. Las 2 monedas de plata, cuando nosotros revisamos, equivalen al salario de 2 días de trabajo. O sea, se puede decir que aparte de que lo cuidó, le dejó más o menos 65,000, 70,000 pesos al señor de la posada, pues para si necesitaba algunas otras cositas. El encargado de la posada le dijo, cuídalo y si necesita más te pagaré cuando regrese. De aún así le dejó pues apartado este otro segurito. Y todo eso lo cumplió un samaritano, que podemos decir lo que un inconverso que no conocía a Dios, y cuanto más a lo que nosotros llamamos ser inconversos, manifiestan o expresan o demuestran más la humanidad que ni siquiera nosotros mismos, que nos escudamos detrás de una Biblia para juzgar a los demás, que nos escudamos detrás de una Biblia para decir que somos santos y sublimes y que desaprovechamos este tiempo que tuvimos.
que nos escondemos detrás de una congregación y en definitiva pues este fuego se acabó. Entonces el fuego que empezó con esta cuarentena, el fuego que empezó con esta búsqueda implacable de la palabra se acabó. Digo, ¿por qué? Porque pues ya salimos a la calle. ¿Por qué? Porque ya están a punto de levantar la cuarentena y no porque el virus se haya ido, sino porque ya lo interiorizamos y de verdad pues no, pues que se muera el que tienen que morir. Y discúlpenme la palabra. Pero ya definitivamente nos volvemos desagradecidos y no aprovechamos el tiempo. Igual es una invitación y esta noche el Señor quiere hacer eso, que si desaprovechamos el tiempo, que si en su momento tomamos una determinación errónea, el Señor lo que quiere es transformarnos nuevamente y decirle, hijitos, aquí estoy yo, hijitos, me pueden volver a buscar, hijitos, vuelvo y le digo, en algún momento le dije, digo, nosotros estamos a una oración del Señor. Y quiero ratificárselos, estamos a una oración de Jesucristo, de ese supremo intercesor, estamos a una oración. Y es mi mensaje esta noche. No seamos ese levita y ese sacerdote, seamos ese samaritano, que muchas veces no conoce de Dios, pero termina pues en la práctica siendo mejor que muchos de aquellos que doctores sabios que se creen conocer pues toda la escritura. Cambiemos. Y verso 37. Al final, ve y haz tú lo mismo. Iglesia, hermanos, amigos, vayamos y hagamos eso nosotros mismos. Cambiemos, seamos el cambio. El mundo está pidiendo la iglesia en pie, el mundo está pidiendo cristianos revolucionarios, no en el mal sentido de la palabra, sino cristianos que demuestren el amor de Cristo. Estamos a prontamente salir de esta cuarentena. Tuvimos un tiempo suficiente para buscar al Señor. Si no lo hicimos, los invito a que recuperamos el tiempo perdido y que aprovechemos las oportunidades que aún tenemos. El Señor está eso. El Señor nos quiere cerca, el Señor no quiere que seamos entendidos en sus tiempos. El Señor no quiere proactivos. El Señor nos quiere a sus pies. Y es el mensaje que muy humildemente puede traer para ustedes en esta noche. De verdad que muchas gracias por la atención prestada. Vamos a hacer una pequeña oración. Si están en sus casas, les voy a pedir que se tomen de la mano con su esposa, con sus hijos, con la persona que consideren que tienen al lado. Y si están solos, sepan que no están solos, sino que mi Señor Jesús está con ustedes. Entonces, Señor Padre, yo te doy gracias, Dios, por permitirnos estar en esta transmisión. Bendiga a cada una de las personas que están al otro lado de la pantalla, Señor. Transforma sus vidas, Señor. Espíritu Santo, renueva su corazón, renueva sus mentes, renueva su ser. Permite, Padre Celestial, que esa transformación venga en esta noche, Dios. Permite, Espíritu Santo de Dios, que cada uno de ellos, y yo también, porque también me incluyo, Señor, podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera, Señor. Que podamos entender que solamente en ti encontramos paz, tranquilidad y serenidad. Que entendamos, Señor, que solamente contigo, Señor, podemos tener de esa victoria grande que tú nos has prometido, Señor. Que aprendamos a ser entendidos en tus tiempos. Que podamos saber, Señor, y entender qué es lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor. Que seamos obedientes, que seamos sumisos, Señor. Somos obedientes a ti, Señor, no porque tú seas un rey tirano, Padre. Somos obedientes a ti, Señor, porque tú eres un Padre amoroso y rico en misericordia, que nos ama y nos quiere tal cual como somos, pero que también quiere que mejoremos día a día, que quieres que tengamos esa promesa, Señor, y que alcancemos la gloria y la majestad de tu reino. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has escuchado, Señor. Terminamos esta transmisión, Señor, pero tu presencia, Señor, estará en cada uno de los hogares de las personas que escucharon este mensaje. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Dios. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias. Así como empiezo, termino. Para mí fue, de verdad, un completo gusto transmitir el mensaje y que Dios los bendiga.